Mesera besa a millonario frente a la familia en un restaurante de lujo. Al descubrir la razón, él cae de rodillas y agradece entre lágrimas. El exclusivo restaurante Velasco Prim estaba en su punto más alto de la noche, un lugar reservado solo para los más ricos e influyentes de la Ciudad de México. El aroma del vino caro flotaba en el aire. Las conversaciones en tono bajo llenaban el lujoso salón y la música de violines en vivo añadía un aire de refinamiento. En la mesa principal, en la zona VIP, Gonzalo Velasco, el anfitrión de la noche, estaba rodeado por empresarios poderosos y miembros de su familia. Con su imponente traje negro de diseñador, sostenía su copa de vino con la seguridad de quien domina el mundo. A su lado, su hermano Octavio Velasco sonreía, disfrutando del evento, mientras los socios del imperio gastronómico Velasco brindaban por el nuevo contrato multimillonario que aseguraba la expansión internacional de la marca. «Brindemos por otro éxito más, por el futuro de Velasco Prime», dijo Gonzalo, alzando su copa con una leve sonrisa de triunfo. Los asistentes imitaron su gesto, preparándose para el brindis. Todo era perfección, pero en ese momento, la tormenta estaba a punto de desatarse. Desde la zona de servicio, Julieta caminaba con pasos medidos, sosteniendo una charola de plata con varias copas de vino alineadas perfectamente. Su uniforme negro y blanco era impecable, su cabello recogido en un moño modesto, y su rostro reflejaba una expresión de absoluta concentración. Pero por dentro, su corazón latía como un tambor de guerra. Había visto algo, un detalle mínimo, un gesto rápido, un error casi imperceptible. Un mesero, alguien que apenas había sido contratado hacía unos días, se había acercado con demasiada prisa a la zona de servicio. Había cambiado una de las copas de Gonzalo por otra, y antes de que Julieta pudiera reaccionar, colocó discretamente algo en la bebida. Ella lo vio, por un segundo. Pensó en alertar a alguien, pero no había tiempo. Gonzalo ya había tomado su copa. Así que actuó, dio un paso en falso a propósito, permitiendo que la charola se tambaleara. Luego, con una actuación precisa, tropezó y se dejó caer directamente sobre Gonzalo Velasco. El impacto fue instantáneo. El vino tinto se derramó sobre el traje impecable de Gonzalo, manchándolo de un profundo rojo. La charola golpeó la mesa con estruendo, y las copas cayeron al suelo, rompiéndose en pedazos. Los asistentes contuvieron la respiración. Silencio absoluto. Los ojos de todos estaban fijos en la escena. Gonzalo, con el rostro pétreo, se puso de pie con movimientos rígidos, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Su mirada estalló en furia. «¿Qué demonios hiciste, estúpida?», rugió, sacudiéndose el vino con furia. Sin importarle la escena que estaba armando, Julieta sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Estaba en el suelo, con la respiración agitada, pero no apartó la vista de Gonzalo. Ese era el momento clave. Si dudaba ahora, él no la escucharía. «Señor Velasco, lo siento mucho, pero tenía que hacerlo». La ira de Gonzalo se intensificó. «¿Tenías que hacerlo? ¿Ensuciar mi traje y arruinar mi evento? Estás despedida», antes de que pudiera llamar a los guardias de seguridad. Julieta habló con voz firme. Su copa estaba envenenada. Yo lo vi. Las palabras cayeron como un trueno en medio del salón. Gonzalo se congeló. La rabia en sus ojos se transformó en confusión. «¿Qué dijiste?». Julieta respiró hondo. Vi a un mesero cambiar su copa y verter algo en ella. No había tiempo para explicarle. Tenía que detenerlo como fuera. El murmullo se extendió entre los invitados. Algunos intercambiaban miradas de asombro. Otros parecían escépticos. Octavio, aún con su copa intacta en la mano, tensó la mandíbula. «¿Esto es cierto, Gonzalo?», preguntó, fingiendo incredulidad. Pero Gonzalo ya no escuchaba a nadie. Su instinto se activó. Miró su copa, aún en su mano, y luego observó a Julieta. No parecía estar mintiendo. Y entonces, la voz de su jefe de seguridad interrumpió el momento. «Señor Velasco». El mesero que atendió su mesa se fue del restaurante en cuanto ocurrió el incidente. Revisamos las cámaras y salió por la puerta trasera. La tensión se volvió insoportable. Gonzalo sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Si el mesero no tenía nada que ocultar, ¿por qué había huido? Los engranajes en su cabeza comenzaron a girar. No podía ser una coincidencia. Llevó la mirada de nuevo a Julieta.
Su respiración era rápida, pero no parecía nerviosa por haber causado un desastre, solo asustada. ¿Por qué arriesgarte por alguien como yo?, preguntó, con una extraña mezcla de incredulidad y algo más. Julieta sostuvo su mirada y respondió con firmeza: porque nadie merece morir envenenado, sin importar quién sea. El silencio volvió a apoderarse del restaurante. Los socios de Gonzalo, sus amigos y familiares observaban con una mezcla de shock y desconcierto, y por primera vez en muchos años, Gonzalo Velasco sintió algo más allá del control, la ambición y el poder. Sintió que esa mujer acababa de cambiar su vida para siempre. Cierren todas las salidas, encuentren al mesero. Ahora, ordenó con voz fría. Los guardias de seguridad salieron corriendo, mientras los invitados susurraban entre ellos. Julieta respiró hondo. Sabía que, aunque había salvado la vida de Gonzalo, también había puesto la suya en peligro, y lo peor estaba por venir. El restaurante Velasco Prime seguía envuelto en un silencio tenso. La noticia del posible envenenamiento de Gonzalo se esparció entre los invitados como fuego en un campo seco. Algunos murmuraban con incredulidad, otros fingían desinterés, pero sus miradas traicionaban la inquietud que los invadía. Nadie se atrevía a marcharse. Todos querían saber en qué terminaría aquel inesperado escándalo. Gonzalo, aún con su traje arruinado, no apartaba la vista de Julieta. Había algo en su postura, en la forma en que lo miraba con una mezcla de desafío y preocupación, que lo inquietaba. No parecía una oportunista ni una mentirosa. Y, sin embargo, ¿qué motivo tendría alguien como ella para meterse en un asunto tan peligroso? Los guardias de seguridad revisaban las cámaras mientras el jefe de seguridad le informaba a Gonzalo lo que ya temía. El mesero en cuestión no solo había desaparecido, sino que su expediente de contratación estaba incompleto. No había huellas digitales registradas, ni antecedentes laborales verificables. Era como si aquel hombre nunca hubiera existido. Gonzalo cerró los ojos por un momento, conteniendo la ira. Alguien había querido matarlo. No era una advertencia, no era un error, era un intento directo de asesinarlo. Abrió los ojos y miró a Julieta de nuevo. Necesito que me digas exactamente qué viste. Cada detalle. Julieta tragó saliva. No había esperado que él le hablara con tanta seriedad. Había imaginado que la echaría, que la acusaría de haber causado un espectáculo innecesario. Pero ahora, frente a ella, no estaba el magnate arrogante y prepotente que todo el mundo conocía. Había algo más oscuro en su expresión, algo que ella no sabía si era miedo, furia o simple desconcierto. Lo vi claramente, dijo, con voz firme. Ese mesero se acercó con su bandeja de copas, como si fuera a acomodarlas en la mesa, pero antes de que pudiera hacerlo, sacó algo del bolsillo de su chaleco y lo vertió en una de las copas. Fue solo una gota, pero se disolvió de inmediato en el vino. Luego cambió la copa original por esa, y la dejó justo frente a usted. Gonzalo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si ella no hubiera actuado, si él hubiera bebido esa copa, ¿alguien más vio lo que hiciste?, preguntó en voz baja. No lo sé. Todo pasó muy rápido. El ceño de Gonzalo se frunció aún más. Esto no había sido un intento improvisado. Alguien había planeado su muerte. Y la única razón por la que seguía respirando era porque una mesera se había arriesgado a arruinar su propia vida para salvar la suya, antes de que pudiera seguir interrogándola. Sintió una mano en su hombro. Hermano, esto es absurdo. Octavio lo miraba con expresión calculadora. ¿No crees que estás exagerando? Tal vez fue un error. Algún mesero incompetente. Alguien que cometió una imprudencia. No hay pruebas de que alguien intentara matarte. Gonzalo apartó la mano de Octavio con brusquedad. Su instinto le decía que no debía confiar en nadie, ni siquiera en su propia familia. Si fue solo un error, ¿por qué el mesero desapareció? Octavio no respondió de inmediato. Sus labios se torcieron en una sonrisa leve. Tal vez tenía miedo de ser acusado injustamente. Después de todo, no hay pruebas de que haya hecho algo malo. Las palabras de su hermano hicieron que un nudo se formara en su estómago. No confiaba en Octavio, no del todo. Siempre había sido ambicioso, siempre había resentido que él fuera quien dirigiera el imperio Velasco. ¿Sería capaz de algo tan extremo como mandar a matarlo? Gonzalo desvió la mirada hacia Julieta. No puedes irte, dijo con firmeza. Necesito que te quedes bajo mi protección hasta que sepamos quién hizo esto.
Julieta lo miró con sorpresa. Señor, yo solo soy una mesera. No tengo nada que ver con esto. Precisamente, no tienes nada que ver con esto. Pero ahora estás en peligro porque viste demasiado. Ella sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La idea de que alguien pudiera ir tras ella la aterraba, pero más aún la idea de quedarse cerca de Gonzalo Velasco. Era un mundo al que no pertenecía. No quiero su protección, dijo con dureza. Solo quiero volver a mi vida. Gonzalo se cruzó de brazos. Eso no va a pasar. Desde este momento, eres la única testigo de un intento de asesinato contra mí. No te dejaré marchar. Julieta sintió la ira burbujear en su interior. ¿Ahora él decidía sobre su vida? No soy su prisionera. No, pero tampoco eres idiota. Si desapareces de un momento a otro, sabrás que tenía razón en mantenerte cerca. Las palabras de Gonzalo la hicieron estremecerse. Tenía razón. Antes de que pudiera responder, un guardia de seguridad se acercó apresurado. Señor Velasco, encontramos algo en las cámaras de seguridad. Gonzalo y Julieta siguieron al guardia hasta la oficina de monitoreo. En la pantalla, el video mostraba claramente al mesero sospechoso dirigiéndose a la mesa con la copa en la mano. Luego, justo antes del incidente, se veía cómo sacaba un pequeño frasco de su bolsillo y vertía el contenido en el vino. Julieta sintió que su estómago se revolvía. Ahí está, es la prueba. Pero entonces, la cámara captó algo más. A lo lejos, en el fondo del restaurante, un hombre vestido con un traje oscuro miraba la escena con excesiva atención. No reaccionó cuando Julieta derramó la copa. No pareció sorprendido por el caos que siguió. Y luego, con toda tranquilidad, sacó su celular y hizo una llamada antes de marcharse sin dejar rastro. Gonzalo apretó los puños. Encuentren a ese hombre, ahora. Los guardias comenzaron a movilizarse, pero en el fondo de su mente, Gonzalo ya tenía una idea aterradora de quién podía estar detrás de todo esto. Solo alguien con acceso total a su vida, alguien que conociera cada uno de sus movimientos. Habría podido planear esto con tal precisión. Alguien muy cercano a él, y Gonzalo estaba listo para descubrir la verdad. La noche aún no terminaba, y el aire en Velasco Prime se había vuelto espeso, cargado de tensión y sospecha. Nadie hablaba demasiado alto, pero los murmullos y miradas furtivas lo decían todo. Alguien había intentado asesinar a Gonzalo Velasco. Julieta no dejaba de sentir el peso de todo aquello sobre sus hombros. Había trabajado ahí por meses, siempre manteniéndose al margen, siempre asegurándose de no destacar entre la clientela de la alta sociedad que desfilaba por el restaurante, pero ahora todo había cambiado. Gonzalo, con el ceño fruncido, observaba la pantalla en la oficina de monitoreo. La imagen del hombre vestido de traje oscuro se había quedado grabada en su cabeza. No era un simple cliente. No estaba ahí por casualidad. Había sido parte del plan. Todavía no tenemos un nombre, pero alguien tuvo que dejarlo entrar, dijo uno de los guardias de seguridad, nervioso. Descúbranlo. No me importa cómo. Quiero respuestas antes de que termine la noche, ordenó Gonzalo. Con voz fría y letal, el guardia asintió y salió de inmediato. Julieta observaba todo en silencio, sintiéndose fuera de lugar, pero al mismo tiempo, incapaz de marcharse. Ella había sido la primera en notar el peligro. Ella había salvado la vida de Gonzalo, pero eso también significaba que ahora estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Te llevaré a otro lugar, dijo Gonzalo de repente, girándose hacia ella. Julieta arqueó las cejas. ¿Qué? No, yo no voy a ningún lado. Gonzalo la miró con severidad. No tienes opción. Lo que hiciste no pasó desapercibido. Ahora eres un problema para la persona que intentó matarme. Eso no significa que tenga que irme contigo. Gonzalo exhaló con frustración y se pasó una mano por el cabello. No estaba acostumbrado a que alguien lo desafiara, mucho menos una mesera. Significa que si no te protejo, probablemente termines muerta antes de que salga el sol. Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que tenía razón. Antes de que pudiera decir algo más, su celular vibró en el bolsillo de su delantal. Frunció el ceño. Nadie le llamaba a esas horas. Casi nadie tenía su número. Lo sacó y miró la pantalla. Número desconocido. Sintió que su corazón se aceleraba, pero algo en su interior la obligó a responder. «Hola». Un silencio gélido.
Un susurro al otro lado de la línea. Debiste quedarte callada. Julieta se quedó inmóvil. La sangre le heló las venas. Gonzalo notó su expresión y dio un paso hacia ella. ¿Quién es?, susurró, pero antes de que Julieta pudiera responder, la voz del otro lado de la línea continuó. Te lo advertimos, ahora será tu culpa lo que pase. Y la llamada se cortó. El teléfono se resbaló de sus manos, pero Gonzalo lo atrapó antes de que cayera al suelo. Su mirada se endureció al ver la pantalla en negro. Mierda. Julieta sintió que las piernas le temblaban. No estaba paranoica, no estaba exagerando. Realmente estaba en peligro. Gonzalo, sin perder el tiempo, sacó su propio teléfono y marcó un número. Quiero rastrear una llamada que acaba de recibir alguien bajo mi protección. No me importa qué tan difícil sea. Quiero un nombre y una dirección. Ahora, colgó y volvió a mirar a Julieta. Te lo dije. Ella apretó los labios. Odiaba que tuviera razón. No quiero que me protejas. No quiero estar en este problema. Pues ya estás en él. Julieta desvió la mirada. Parte de ella quería huir, pero sabía que si lo hacía, estaría sola contra personas que no dudarían en matarla. Gonzalo hizo un gesto hacia la puerta. Nos vamos. Ella vaciló. ¿A dónde? ¿A un lugar más seguro? Julieta cruzó los brazos. Tienes muchas casas, muchas propiedades. ¿Cómo sé que no me llevarás a un lugar donde estaré completamente sola y bajo tu control? Gonzalo rodó los ojos. ¿En serio? ¿Crees que estoy intentando secuestrarte? No confío en los hombres como tú. Él la miró fijamente, como si sus palabras lo hubieran afectado más de lo que admitiría. Te llevo a mi casa porque ahí nadie puede tocarme, dijo al final. Nadie que quiera matarme entraría a territorio Velasco sin ser detectado. Julieta mordió su labio inferior. ¿Y si no quiero ir? Gonzalo se inclinó ligeramente hacia ella. Si sigues aquí, mañana aparecerás en los titulares como una mesera que tuvo un accidente. El aire se volvió espeso entre los dos. Julieta entendió que él no estaba exagerando. Cerró los ojos y asintió con resignación. Está bien. Bien, vámonos. Gonzalo la tomó del brazo con firmeza, pero sin brusquedad. Ya no había más tiempo que perder. Mientras salían del restaurante, un par de ojos los observaban desde la oscuridad. Una figura encapuchada, apenas visible entre las sombras. Deslizó un celular en su bolsillo y desapareció en la noche. Esto no había terminado. El auto de Gonzalo avanzaba a toda velocidad por las calles iluminadas de la Ciudad de México. En el asiento del copiloto, Julieta se mantenía en silencio, mirando por la ventana sin realmente ver nada. Su mente seguía atrapada en la llamada. Debiste quedarte callada. El susurro al otro lado de la línea le heló la sangre. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había conseguido su número? Pero lo peor era la advertencia implícita en esas palabras. No era una amenaza vacía. Significaba que sabían quién era ella, dónde encontrarla, y que estaban dispuestos a hacer algo si no se alejaba del asunto. Miró de reojo a Gonzalo, quien mantenía la mirada fija en la carretera, con la mandíbula tensa y los nudillos blancos de apretar con fuerza el volante. Él también sabía que esa llamada lo cambiaba todo. Si quieres llorar, hazlo ahora, dijo de repente. Sin apartar la vista del camino, Julieta lo miró con incredulidad. ¿Qué? Que llores ahora si quieres hacerlo. Es mejor sacar el miedo antes de llegar. Ella bufó con una mezcla de rabia y exasperación. No necesito llorar. Eres una mujer rara. Y tú eres un imbécil. Gonzalo dejó escapar una risa breve, sin humor, pero no dijo nada más. El silencio volvió a reinar entre los dos hasta que el auto giró en una calle más estrecha y se detuvo frente a una mansión imponente, rodeada por altos muros y con un sistema de seguridad que no dejaba duda de que aquel lugar era una fortaleza. Julieta observó la casa con una mezcla de asombro y recelo. Era evidente que Gonzalo Velasco no solo era rico, era intocable. 2 guardias armados custodiaban la entrada principal. En cuanto vieron el auto acercarse, levantaron una barrera automática y dieron paso. «Bienvenida a la prisión Velasco», murmuró Gonzalo con ironía mientras apagaba el motor. Julieta lo miró con el ceño fruncido. «¿Y por qué suena como si no te gustara vivir aquí?» «Porque no lo hago». Esa respuesta la descolocó. Pero antes de poder preguntar más, Gonzalo salió del auto y abrió la puerta del copiloto con impaciencia. «Bájate». Julieta lo hizo con cautela, sin apartar la vista de la gigantesca construcción.
Nada en ese lugar le daba confianza. Todo era elegante, lujoso, pero demasiado frío. No parecía un hogar, sino un castillo construido para mantener a la gente afuera, o atrapada adentro. «Aquí estarás segura», dijo Gonzalo mientras entraban. «Nadie puede tocarme en este lugar». «Sí, qué reconfortante», murmuró Julieta con sarcasmo. Cruzaron un amplio pasillo adornado con obras de arte y muebles carísimos, pero no había fotos, ni una sola imagen que mostrara a Gonzalo con su familia, con amigos, con alguien. ¿Dónde voy a dormir? Hay muchas habitaciones. Puedes elegir la que quieras. Julieta resopló. ¡Qué generoso! Gonzalo se cruzó de brazos. Solo no intentes escaparte. ¿Por qué haría eso? Porque no confías en mí. Julieta no respondió. Era cierto. No confiaba en él, pero tampoco confiaba en nadie más en ese momento. Un teléfono sonó en la casa, interrumpiendo el silencio. Gonzalo sacó su celular del bolsillo y contestó de inmediato. ¿Qué tienes? Julieta notó cómo su expresión cambiaba. Primero, su mandíbula se tensó. Luego, su espalda se puso rígida. Y finalmente, su mirada se volvió oscura. Repítelo. Hubo un breve silencio. Y entonces, la furia. Gonzalo colgó y apretó el celular con fuerza. Se quedó inmóvil por unos segundos. Julieta sintió que el aire en la habitación se volvía pesado. ¿Qué pasó? Él levantó la mirada y sus ojos reflejaban algo peligroso. El que intentó matarme no es un desconocido. Julieta tragó saliva. ¿Quién es? ¿Mi hermano? ¿Octavio? El impacto de esas palabras la dejó sin aliento. ¿Tu hermano? Gonzalo asintió con una sonrisa amarga. Siempre quiso más de lo que le correspondía. Siempre envidió mi lugar, pero nunca pensé que llegaría a esto. Julieta sintió una punzada en el pecho. Intentar matar a tu propio hermano. Eso era demasiado. ¿Estás seguro? La llamada que recibiste, el hombre de traje en el restaurante. Todo está conectado, y ahora tengo pruebas. Octavio tuvo acceso a las cámaras de seguridad antes del incidente. Borró registros, manipuló horarios, lo planeó todo. Julieta sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué vas a hacer? Gonzalo se quedó en silencio unos segundos antes de responder con voz baja y letal. Voy a detenerlo. Julieta vio en sus ojos que lo decía en serio. ¿Y cómo piensas hacerlo? Gonzalo dio un paso hacia ella, acercándose lo suficiente para que pudiera sentir la intensidad de su presencia. Octavio pensó que se saldría con la suya, pero cometió un error. Subestimó a la persona equivocada. Julieta sostuvo su mirada sin pestañear. ¿Y yo qué? ¿Qué hago en todo esto? Tú te quedas aquí. No quiero que te metas más en este problema. Julieta sintió que la rabia la invadía. Yo te salvé la vida. Ya estoy metida en esto. Gonzalo apretó la mandíbula. Y por eso te estoy protegiendo. Julieta sintió un nudo en la garganta. Odiaba sentirse vulnerable. Odiaba no tener el control de su vida en ese momento. No necesito que me protejas. Sí, sí lo necesitas. El silencio entre los dos fue casi insoportable. Pero al final, Julieta supo que no tenía opción. Sin importar cuánto lo odiara, Gonzalo tenía razón. Él se giró hacia la puerta. Mañana haré lo que tenga que hacer. Y sin decir más, salió de la habitación. Julieta cerró los ojos. Sabía que la tormenta apenas estaba comenzando. Julieta no pudo dormir esa noche. El silencio de la mansión era inquietante. Demasiado grande, demasiado fría, demasiado vacía. Se sentía atrapada, aunque sabía que allí estaba más segura que en cualquier otro lugar. Pero la seguridad no servía de mucho cuando el miedo estaba dentro de su propia cabeza. Se sentó en la enorme cama de la habitación que le habían asignado. Con las rodillas recogidas y los brazos rodeando su cuerpo, intentaba convencerse de que todo esto era temporal, que en cuestión de días volvería a su vida normal, a su trabajo, a su pequeño departamento, pero en el fondo sabía que eso era mentira. Escuchó pasos en el pasillo y su cuerpo se tensó de inmediato. No estaba sola. Abrió la puerta con cautela y vio a Gonzalo caminando de un lado a otro en el salón principal, con el teléfono en la mano y una expresión sombría. Estaba furioso. Me importa un carajo lo que diga. Quiero respuestas. Encuentra a Octavio y hazlo hablar. Gruñó, con los dientes apretados. Julieta se quedó en la puerta, observándolo en silencio. Era la primera vez que lo veía así.
No el empresario arrogante que manejaba restaurantes de lujo, sino un hombre al borde de la explosión, luchando contra la traición de su propia sangre. Y si alguien más está metido en esto, quiero saberlo antes del amanecer. Colgó con un gesto brusco y se pasó una mano por el cabello, respirando hondo. Parecía cansado. «¿No puedes dormir, verdad?», preguntó Julieta con voz baja. Gonzalo giró la cabeza hacia ella, notando su presencia por primera vez. «Tú tampoco». Ella negó con la cabeza y bajó la mirada. «Todavía no puedo creer que tu propio hermano haya intentado matarte». «Yo tampoco». Se hizo un silencio incómodo entre los dos. Julieta sintió la necesidad de decir algo más. Pero no sabía qué. «¿Qué harás cuando lo encuentres?». Gonzalo apoyó las manos en el respaldo del sofá y exhaló con lentitud. «Octavio siempre ha sido un problema, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Ahora no tengo opción». Julieta frunció el ceño. «¿Lo entregarás a la policía?». La forma en que Gonzalo la miró le dijo que la respuesta no era tan simple. «Si lo dejo en manos de la policía, podría salir libre en poco tiempo, y no puedo permitirlo». Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quieres encargarte de él por tu cuenta?». «Quiero asegurarme de que nunca vuelva a intentar algo así». Julieta no preguntó cómo pensaba hacerlo, antes de que pudiera responder. Un sonido fuerte rompió la calma de la madrugada. Un golpe seco. Los dos se quedaron quietos, escuchando. Alguien estaba intentando entrar. Gonzalo reaccionó al instante. Sacó una pistola de la parte trasera de su pantalón y le hizo una seña a Julieta para que se quedara detrás de él. «No te muevas». Julieta sintió que su corazón se aceleraba. Otro golpe, más fuerte. Gonzalo se acercó lentamente a la ventana y movió ligeramente la cortina para ver afuera. Su expresión se endureció. «Mierda». Julieta sintió un nudo en el estómago. «¿Qué pasa, Gonzalo?», la miró con seriedad. «Nos encontraron». Julieta sintió que la sangre le bajaba al suelo. «¿Quién?». Gonzalo no respondió de inmediato, porque ya lo sabía. Octavio no iba a esperar a que lo atraparan. Había decidido adelantarse. Se escuchó el crujido de la puerta principal, cuando alguien intentó abrirla con fuerza. Uno de los guardias de seguridad gritó afuera, y segundos después se escuchó un disparo. Julieta ahogó un grito, y Gonzalo la agarró del brazo con fuerza. «Escúchame bien», susurró, con la voz más grave que nunca. «No te muevas de aquí, pero haz lo que te digo». La empujó hacia el fondo de la habitación y corrió hacia la puerta principal. Julieta sintió que el pánico la invadía. No podía quedarse quieta. Desde el pasillo, escuchó el sonido de más disparos. Gonzalo se movía rápido, dando órdenes a sus hombres. Julieta no entendía qué estaba pasando, pero algo dentro de ella le decía que esto no iba a terminar bien. Tomó aire y salió corriendo hacia la entrada. Cuando llegó, vio a Gonzalo apuntando con su arma hacia un hombre encapuchado que yacía en el suelo. Sangrando de un disparo en la pierna, había más guardias afuera, asegurando el perímetro. Pero lo que hizo que el estómago de Julieta se revolviera no fue la sangre, ni la violencia, ni la tensión en el ambiente. Fue la forma en que Gonzalo sonrió con frialdad al ver al hombre en el suelo. «Sabía que vendrías». El hombre jadeó de dolor, sujetándose la pierna herida. «Vete al infierno, Gonzalo». «Tú primero», respondió él, con voz tranquila. Julieta sintió que todo daba vueltas. Esa voz, porque el hombre en el suelo no era Octavio, era el mismo mesero que había cambiado la copa de Gonzalo en el restaurante. «¿Tú?», susurró Julieta sin poder creerlo. El mesero levantó la cabeza y la miró con rencor. «Debiste quedarte callada». El miedo se convirtió en rabia dentro de ella. «¿Quién te envió?». El mesero escupió sangre y rió. «¿De verdad crees que esto se trata solo de Octavio?». Julieta sintió que el estómago se le hacía un nudo. Gonzalo apretó los dientes. «Habla antes de que me arrepienta de haberte dejado con vida». El hombre solo sonrió. «Octavio no es el único que quiere verte muerto». Silencio absoluto. Gonzalo entrecerró los ojos. «¿Quién más está detrás de esto?». El mesero soltó una carcajada débil, pero no respondió. Sabía que su vida terminaba aquí, y antes de que pudiera decir más, se mordió la lengua con fuerza. Julieta ahogó un grito cuando vio la sangre brotar de su boca. El hombre convulsionó por unos segundos, y luego quedó inmóvil, muerto. Julieta se cubrió la boca con las manos. Gonzalo maldijo en voz baja y se giró hacia ella.
Esto no ha terminado. Julieta lo miró con miedo, porque ahora sabían que el enemigo era más grande de lo que habían imaginado, y quienquiera que estuviera detrás de todo esto, no iba a detenerse hasta que Gonzalo estuviera muerto. El cuerpo del mesero yacía inmóvil en el suelo, la sangre esparciéndose bajo su cabeza mientras el silencio dominaba la mansión. Julieta sintió que el aire se volvía espeso, irrespirable. Acababa de ver a un hombre morir frente a sus ojos. No era la primera vez que presenciaba la crudeza de la vida. Había crecido en un mundo donde la violencia no era ajena, donde la supervivencia a veces dependía de cuán rápido pudieras reaccionar, pero esto era distinto. Esto significaba que estaban lidiando con algo mucho más grande que una simple disputa entre hermanos. Gonzalo apretó la mandíbula y se puso de pie con lentitud. Miró el cuerpo sin expresión alguna, como si la muerte fuera algo habitual en su vida. Sus guardias ya estaban movilizándose, asegurando la entrada y revisando el perímetro. Uno de ellos se acercó con el rostro tenso. «Señor, no encontramos a nadie más en las inmediaciones. Creemos que este hombre actuó solo». Gonzalo soltó una risa baja y sin humor. «No actuó solo. Fue enviado». Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo puedes estar tan seguro?». Gonzalo la miró con seriedad. «Porque Octavio no es lo suficientemente estúpido para enviar a un solo hombre a matarme. Si esto fuera solo cosa suya, habría usado un equipo, un plan más elaborado. Pero si este tipo vino solo y estaba dispuesto a morir antes de hablar, significa que estamos lidiando con alguien más». Julieta tragó saliva. «¿Crees que hay otra persona detrás de todo esto?». «No lo creo». «Lo sé». El jefe de seguridad se acercó con el teléfono en la mano. «Señor, tenemos acceso al historial del celular del atacante. Hay llamadas recientes a un número desconocido, sin registros previos. Es un número encriptado. No podemos rastrearlo». Gonzalo resopló con frustración. «Lo suponía». Julieta cruzó los brazos, aún tratando de procesar todo. «Entonces, no solo tu hermano quiere verte muerto». Gonzalo se giró lentamente hacia ella. Su mirada era intensa, fría, calculadora. «Parece que no». Julieta sintió que el estómago se le encogía. No estaba segura de querer seguir involucrada en esto, pero tampoco podía dar la espalda y fingir que nada había pasado. Era demasiado tarde para eso. Uno de los guardias comenzó a mover el cuerpo del mesero, pero Julieta los detuvo con un gesto. «Esperen». Se arrodilló junto al cadáver, observando su rostro. Había algo en él que le resultaba vagamente familiar. «¿Qué pasa?», preguntó Gonzalo con impaciencia. Julieta no apartó la vista del hombre muerto. Había algo en su expresión, en su nariz levemente torcida, en la cicatriz cerca de su ojo derecho. Un recuerdo difuso comenzó a formarse en su cabeza. Algo de hacía mucho tiempo, algo enterrado en su memoria. Entonces lo recordó. Ese rostro. No era la primera vez que lo veía. Se levantó de golpe, su respiración acelerada. Yo lo conocí antes». Gonzalo frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Julieta parpadeó varias veces, tratando de ordenar sus pensamientos. No lo había notado antes, pero ahora lo recuerdo. Cuando era niña, viví en un orfanato. No recuerdo demasiado de esos años, solo fragmentos, pero este hombre, estoy segura de que lo vi ahí». Gonzalo la miró como si acabara de decir algo imposible. «¿Estás segura?». Julieta asintió, su corazón latiendo con fuerza. «No sé por qué, pero recuerdo su rostro. No era un niño como los demás. Era mayor que yo, tal vez un adolescente, pero estaba ahí». Gonzalo desvió la mirada hacia el cadáver. «Eso no tiene sentido». Julieta sacudió la cabeza. «Lo sé, pero algo me dice que esto no es una coincidencia». Gonzalo se quedó en silencio unos segundos. Finalmente, se acercó a uno de sus guardias. «Quiero que investiguen todo sobre este hombre. No solo su historial reciente, sino su pasado. Quiero saber de dónde viene, con quién ha trabajado, y si hay algún vínculo con el orfanato del que Julieta está hablando, lo quiero en mi escritorio antes del amanecer». El guardia asintió y se alejó de inmediato. Julieta sintió un nudo en el estómago. Esto no era una simple conspiración por dinero o poder. Algo más profundo estaba ocurriendo. Algo que la involucraba más de lo que ella misma imaginaba. Gonzalo la observó en silencio antes de hablar. «Si este hombre tiene conexión con tu pasado, significa que esto no es solo sobre mí». Julieta levantó la mirada hacia él. «¿Qué estás diciendo?». Gonzalo inspiró hondo. «Que tal vez alguien también te está buscando a ti.
El aire en la habitación pareció volverse más pesado. Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, eso no puede ser. Pero en el fondo, algo en su interior le decía que él tenía razón. Gonzalo suspiró y se pasó una mano por el cabello. Necesito que recuerdes todo. Julieta negó con la cabeza. No puedo. Mi infancia antes del orfanato es un vacío. Gonzalo la miró con detenimiento, como si intentara descifrarla. Entonces encontraremos las respuestas de otra manera. Julieta sintió que todo su mundo comenzaba a tambalearse. Ya no se trataba solo de salvar la vida de Gonzalo. Ahora también tenía que descubrir quién era ella realmente. Y algo le decía que la verdad podía ser mucho más peligrosa de lo que imaginaba. La noche había caído nuevamente sobre la mansión, pero la tensión que se respiraba en el ambiente no cedía ni un ápice. Julieta se movía inquieta por el pasillo, con la sensación de que cada sombra guardaba un secreto peligroso, el recuerdo del cadáver del mesero, y las palabras de Gonzalo sobre conexiones ocultas seguían retumbando en su mente. Mientras tanto, Gonzalo había decidido tomar medidas drásticas para encontrar a su hermano y desbaratar cualquier plan que amenazara su vida. La mansión parecía estar en alerta máxima. Los guardias revisaban cada entrada y el jefe de seguridad coordinaba los movimientos con precisión militar. Gonzalo se había encerrado en una pequeña sala de control, donde las pantallas de vigilancia mostraban cada rincón de la propiedad. Allí, junto a mapas y documentos, se notaba la obsesión en su mirada, un brillo frío y calculador que contrastaba con el cansancio de su rostro. Julieta, sintiéndose cada vez más prisionera de ese ambiente lúgubre, decidió buscar respuestas en los rincones más oscuros de la casa. No podía evitar pensar que su pasado y los recuerdos fragmentados del orfanato estaban conectados de alguna manera con la trama que se tejía contra ellos. Caminó despacio por un pasillo de piedra, sintiendo el eco de sus pasos y el murmullo distante de conversaciones urgentes. Cada puerta cerrada, cada cuadro en la pared parecía esconder un misterio. En un recodo, mientras trataba de calmarse, notó que algo no estaba bien. Un leve movimiento en la penumbra la hizo detenerse en seco. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se acercó despacio, convencida de que alguien la seguía. En un rincón oscuro, apenas iluminado por la luz trémula de una lámpara, vio la silueta de una figura que se movía de manera sigilosa, con rapidez. Se escondió detrás de una columna, conteniendo la respiración y tratando de distinguir rasgos. La figura se detuvo a escanear el pasillo, como si buscara algo o a alguien. Julieta notó que se trataba de un hombre con chaqueta oscura y gorra, cuyos movimientos eran tan calculados como los de un profesional. Recordó de inmediato la llamada que había recibido, aquella amenaza que aún resonaba en su mente. Debiste quedarte callada. Ahora, tenía la certeza de que la persona que estaba frente a ella era parte de ese siniestro entramado. Sin hacer ruido, Julieta aprovechó la ocasión para retroceder silenciosamente, intentando regresar a la seguridad de la habitación donde Gonzalo la había dejado, pero, en ese mismo instante, se activaron alarmas en la mansión. El estruendo de la sirena cortó el silencio de la noche y obligó a todos a moverse con urgencia. Los guardias comenzaron a gritar instrucciones y el ambiente se llenó de caos controlado. Gonzalo, alertado por el alboroto, salió de la sala de control con su arma en mano y la determinación de enfrentarse a cualquier amenaza. Mientras avanzaba por el pasillo principal, su mente repasaba frenéticamente la información, la desaparición del mesero, la llamada encriptada, y ahora, la figura misteriosa que había sido avistada por Julieta. Sabía que alguien estaba tendiendo una trampa, y la posibilidad de que Octavio estuviera involucrado se mezclaba con la inquietud de un enemigo desconocido. La figura en la penumbra se apresuró a abandonar su posición, y en el tumulto, Julieta logró ver cómo se dirigía a una de las puertas traseras. Sin pensarlo 2 veces, decidió seguirla. Con el corazón en la garganta, se deslizó por pasillos oscuros y estrechos, guiada por la intuición y el miedo. Cada paso era una lucha contra el pánico. Cada sombra parecía esconder a más enemigos. Al llegar a una escalera que conducía a la parte trasera del edificio, Julieta se dio cuenta de que había caído en una especie de laberinto diseñado para confundir y atrapar. La tensión se apoderó de cada músculo de su cuerpo, pero su determinación era mayor que el terror. Sabía que si descubría algo, podría salvar no solo a Gonzalo,
sino también a ella misma. En la planta baja, el ambiente era aún más sombrío. Las luces parpadeaban, y el eco de pasos furtivos se mezclaba con el sonido de la sirena. Julieta se detuvo frente a una puerta entreabierta y, con cautela, asomó la cabeza. Allí, en una sala de almacenamiento convertida en improvisada oficina, encontró pruebas que jamás hubiera imaginado. Documentos, fotografías y grabaciones de video estaban esparcidos por una gran mesa. Con manos temblorosas, tomó una de las fotografías. En ella se veía a un hombre de mediana edad, de rasgos duros y mirada fría, de pie junto a una figura desconocida. Debajo de la imagen, en letra pequeña, se leía Octavio y su aliado. La implicación era clara. Octavio no estaba actuando solo. Alguien más se beneficiaba de sus maquinaciones. Alguien que operaba desde las sombras y que había orquestado aquel intento de asesinato. Mientras Julieta revisaba los documentos, se dio cuenta de que había un patrón en las fechas y en los nombres mencionados. Había alianzas ocultas, traiciones y complicidades que se remontaban a años atrás. Una de las grabaciones mostraba a un grupo de personas en lo que parecía una reunión secreta, donde se discutían planes que hoy podrían significar la caída del Imperio Velasco. Cada palabra grabada, cada gesto sospechoso, aumentaba la certeza de que estaban inmersos en una red mucho más grande y peligrosa de lo que habían imaginado. El sonido de pasos apresurados la sacó de su concentración. Julieta rápidamente escondió la fotografía en su delantal y se ocultó detrás de una estantería. Una puerta se abrió y se escucharon voces en tono urgente. Entre murmullos, pudo captar fragmentos. No podemos permitir que salga a la luz, y la verdad destruirá todo. La conversación dejaba entrever que quienes habían planificado el atentado estaban dispuestos a eliminar cualquier rastro de evidencia, incluso a costa de vidas inocentes. Con el corazón latiendo a toda prisa, Julieta aprovechó la confusión para salir sigilosamente de la sala. Mientras se deslizaba por el pasillo, su mente no dejaba de repasar la magnitud de lo que había descubierto. No se trataba simplemente de un ataque familiar, era una red de corrupción y traición que amenazaba con derrumbar no solo el imperio de Gonzalo, sino también la estabilidad de todos aquellos que habían sido manipulados por estos oscuros intereses. La alarma seguía resonando en la mansión, y las órdenes se multiplicaban en cada esquina. Gonzalo, furioso y determinado, ya había movilizado a sus hombres para buscar a los responsables. Mientras tanto, Julieta corría por su vida, sabiendo que cada minuto contaba. Sus pensamientos se mezclaban con el ruido de sus pasos, la urgencia de descubrir la verdad y el temor de que alguien la encontrara en medio de la trampa. Finalmente, llegó a una puerta trasera que daba al patio interior. Al abrirla, se encontró con un pasillo de ladrillos viejos y descuidados, muy distinto al lujoso ambiente que dominaba el resto de la mansión. El aire era frío y húmedo, y el eco de sus pasos parecía anunciar su presencia a cualquiera que estuviera al acecho. Con la adrenalina recorriéndole el cuerpo, avanzó con cautela, decidida a salir de allí para informar a Gonzalo de lo que había visto. Pero justo cuando parecía que la ruta hacia la libertad estaba despejada, escuchó un murmullo bajo y una risa seca. Se detuvo en seco y giró la cabeza. Una figura emergió de las sombras del pasillo, vestida con ropas oscuras y con una expresión que no dejaba lugar a dudas. No era un amigo. Con rapidez, la figura se lanzó hacia ella, intentando bloquear su camino. Julieta se defendió instintivamente, empujando a su agresor y retrocediendo. La lucha fue breve pero intensa. Ella, con una fuerza que desconocía poseer, logró zafarse y corrió sin mirar atrás. El eco de la confrontación se mezclaba con los sonidos de la mansión en caos, recordándole que no había tiempo para detenerse a pensar. Cada paso era una carrera contra el destino, contra aquellos que querían silenciarla para siempre. Finalmente, después de lo que parecieron interminables minutos, Julieta logró salir al exterior. La fría brisa nocturna le golpeó la cara, pero también le ofreció un respiro de la claustrofobia de la mansión. Se detuvo en un rincón oscuro del jardín, tratando de recuperar el aliento y de ordenar sus pensamientos. Ahora, con la evidencia en mano y la certeza de que había caído en una emboscada, sabía que debía actuar rápidamente. Con determinación, decidió regresar a la mansión para compartir todo lo que había descubierto. La verdad, por muy peligrosa que fuera, debía salir a la luz. Mientras se encaminaba de nuevo hacia la entrada principal,
Su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era realmente el aliado secreto de Octavio? ¿Cuánto tiempo más podrían seguir jugando con vidas inocentes? Y, sobre todo, ¿cómo encajaba su propio pasado en esa red de mentiras y traiciones? La noche parecía haberse vuelto aún más oscura a medida que se acercaba a la mansión, y en cada paso que daba, Julieta juraba que sentía miradas fijas en su espalda. La cilada estaba en marcha, y ella se había convertido en una pieza crucial en un juego mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Con el corazón latiendo con fuerza y la determinación templada por el miedo, se preparó para lo que vendría, sabiendo que, de una forma u otra, nada volvería a ser igual. Julieta corrió de regreso a la mansión con el pulso acelerado y la mente enredada en pensamientos frenéticos. Sabía que lo que había encontrado en aquella habitación era una pieza clave en el rompecabezas, pero también sabía que ahora estaba en la mira de personas que harían cualquier cosa para silenciarla. Apretó la fotografía dentro de su delantal, sintiendo el papel ligeramente arrugado entre sus dedos, como si ese pequeño trozo de evidencia fuera lo único que la mantenía conectada a la realidad. Las luces de la mansión brillaban intensamente, iluminando la fachada de la imponente residencia de Gonzalo Velasco. Los guardias patrullaban la entrada con las armas listas, el ambiente tenso como si todos supieran que algo más estaba por suceder. La alarma había dejado de sonar, pero el eco de la incertidumbre aún flotaba en el aire. Al llegar a la puerta principal, Julieta apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando Gonzalo apareció frente a ella, con el ceño fruncido y los ojos llenos de una mezcla de furia y preocupación. ¿Dónde demonios estabas?, preguntó con voz grave, cruzando los brazos con dureza. Julieta no respondió de inmediato. Sus piernas aún temblaban por la adrenalina y su mente intentaba organizar todo lo que había visto, en vez de discutir. Sacó la fotografía de su delantal y la extendió frente a él. «Tienes que ver esto». Gonzalo tomó la imagen con cautela y frunció el ceño al ver el rostro de su hermano Octavio junto a otro hombre de expresión sombría. El nombre escrito en la parte inferior lo hizo palidecer. «No puede ser». Julieta vio cómo la seguridad de Gonzalo se tambaleaba por primera vez. «¿Sabes quién es?». Él apretó la mandíbula, sin apartar la vista de la foto. «Sí, y esto es peor de lo que pensaba». Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Dime quién es». Gonzalo levantó la mirada y su voz se tornó más sombría. «Ese hombre es Ramiro Salgado, uno de los empresarios más peligrosos de la ciudad. Maneja negocios ilegales bajo la fachada de empresas legítimas. Siempre se ha mantenido en las sombras, moviendo piezas sin que nadie pueda incriminarlo». Julieta sintió el peso de la verdad caer sobre sus hombros. «¿Crees que él está detrás del atentado?». «No lo creo», dijo Gonzalo con voz tensa. «Estoy seguro». Julieta apretó los labios. «¿Pero por qué? ¿Qué gana con tu muerte?». Gonzalo se pasó una mano por el rostro, claramente frustrado. «Mi empresa controla una cadena de restaurantes de lujo, con contratos internacionales. Ramiro ha intentado entrar en el negocio durante años, pero yo siempre lo he bloqueado. Si yo desaparezco, Octavio toma el control, y con él, Ramiro obtiene el poder que siempre ha querido». Julieta sintió que el miedo volvía a instalarse en su pecho. «Entonces no solo es un problema familiar, es algo mucho más grande». Gonzalo asintió con gravedad. «Y si Ramiro está involucrado, no va a detenerse». Julieta sintió un nudo en la garganta. «Yo escuché una conversación, antes de que me encontraran. Alguien dijo que la verdad lo destruiría todo. No sé a qué se referían, pero estoy segura de que hay algo más que no sabemos». Gonzalo la miró con intensidad. «Necesitamos averiguar qué significa eso». Julieta asintió, aunque en el fondo sabía que cuanto más se acercaran a la verdad, más peligroso sería todo. Antes de que pudieran seguir hablando, uno de los guardias irrumpió en la sala con el rostro tenso. «Señor Velasco, hemos encontrado algo más». Gonzalo intercambió una mirada rápida con Julieta y luego siguió al guardia por el pasillo. Ella no dudó en ir tras ellos. Bajaron hasta una de las habitaciones de seguridad de la mansión, donde varias pantallas mostraban las grabaciones de las cámaras de vigilancia. «Esto fue hace apenas una hora», dijo el guardia, señalando la pantalla. En la imagen, se veía a un hombre con una chaqueta oscura y gorra entrando en los jardines traseros de la mansión. Aunque la imagen no era nítida,
Julieta sintió un escalofrío al reconocer la silueta. Es el mismo hombre que vi dentro de la casa. Gonzalo entrecerró los ojos y señaló la imagen. Miren su forma de moverse. No es un ladrón cualquiera. Es un profesional. El guardia asintió. Sabía exactamente dónde entrar. ¿Qué puntos evitar? Pero lo más extraño es esto. Apretó un botón y la imagen cambió. Ahora mostraba al hombre acercándose a una de las cámaras y mirando directamente al lente, antes de hacer un gesto con la mano. Julieta contuvo la respiración. Nos estaba dejando un mensaje. Gonzalo cruzó los brazos. Su mirada fría como el acero. Quiere que sepamos que está aquí, que nos está observando. Julieta sintió que su piel se erizaba. ¿Por qué haría algo así? Porque nos está retando. El guardia cambió la grabación a otro ángulo de la cámara, y ahora el hombre sacaba algo del bolsillo. Lo levantó hacia la cámara y lo dejó caer al suelo antes de desaparecer entre las sombras. El guardia se giró hacia Gonzalo. Señor, hemos revisado el jardín y encontramos lo que dejó. Gonzalo extendió la mano y el guardia le entregó un sobre negro. Julieta sintió su corazón latir con fuerza cuando Gonzalo lo abrió y sacó una simple hoja de papel. Había solo una frase escrita en tinta roja. Sabemos quién es ella. El aire en la habitación se volvió gélido. Julieta sintió que su garganta se cerraba y su piel se erizaba. ¿Se refiere a mí?, preguntó en un susurro. Gonzalo sostuvo el papel con fuerza, su mandíbula apretada. Sí. Julieta sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué significa eso? Gonzalo la miró, su expresión endurecida. Significa que no solo me quieren muerto a mí, también saben quién eres y por qué estás aquí. El miedo se instaló en su pecho como un peso insoportable. Había algo más en su pasado, algo que nunca había sabido, y ahora alguien más lo sabía antes que ella. Julieta sentía que el aire a su alrededor se volvía cada vez más pesado, como si el mundo estuviera cerrándose sobre ella. Sabemos quién es ella. Las palabras escritas en tinta roja en aquel papel seguían clavadas en su mente como un eco incesante. Gonzalo aún sostenía la nota con la mandíbula apretada y una expresión que mezclaba furia y preocupación. No pueden estar refiriéndose solo a que eres testigo del atentado, murmuró Gonzalo, más para sí mismo que para ella. Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yo no entiendo. ¿Cómo podrían saber algo sobre mí si ni siquiera yo sé quién soy realmente? Gonzalo dejó la nota sobre la mesa de seguridad y la miró con seriedad. Es posible que tu pasado esté mucho más conectado con esto de lo que creíamos. Ella negó con la cabeza, tratando de mantenerse firme. Eso no tiene sentido. Yo crecí en un orfanato. Nadie sabía quién era mi familia. Nunca tuve a nadie. Pero a medida que decía esas palabras, algo en su interior comenzó a tambalearse. ¿Y si todo lo que sabía sobre su vida era una mentira? Antes de que pudiera seguir hablando, uno de los guardias entró en la habitación con un sobre en la mano. Señor Velasco, tenemos información sobre el hombre que intentó asesinarlo en el restaurante. Gonzalo extendió la mano y tomó el sobre. Abrió el expediente, y sus ojos se endurecieron al leer los documentos. Julieta observó su reacción y sintió que el miedo la carcomía por dentro. ¿Qué dice? Gonzalo pasó las hojas con rapidez hasta detenerse en un documento en particular. Su expresión se tensó aún más. Esto es imposible. Julieta se acercó para ver lo que él estaba mirando. Su estómago se encogió al ver el nombre del orfanato donde creció impreso en la hoja. No, este hombre estuvo en el mismo orfanato que tú, dijo Gonzalo en voz baja, como si aún intentara procesarlo. Julieta sintió que su respiración se entrecortaba. Pero eso no significa nada. Sí significa, porque este expediente no solo dice que él estuvo ahí, sino que fue sacado del orfanato a los 17 años por alguien que pagó mucho dinero para desaparecer su rastro. El impacto de esas palabras la dejó paralizada. ¿Alguien pagó para sacarlo del sistema? Gonzalo asintió. Y no solo a él. También hay registros de otros niños que fueron sacados del orfanato sin dejar rastro. Julieta sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. ¿Otros niños? Gonzalo la miró con seriedad. Incluyéndote a ti. El silencio que cayó entre ellos fue ensordecedor. Julieta sintió que su corazón latía con fuerza, como si su cuerpo intentara advertirle de algo que su mente aún no lograba procesar. No, eso no puede ser cierto, susurró, pero su voz sonó frágil. Gonzalo cerró el expediente y lo dejó sobre la mesa. Julieta,
¿Alguna vez viste documentos oficiales sobre tu adopción o sobre tu estadía en el orfanato? Ella negó con la cabeza. No, siempre asumí que simplemente fui abandonada y que el orfanato me acogió. Eso es lo que alguien quería que creyeras. Las palabras de Gonzalo se sintieron como una bofetada. Julieta retrocedió un paso. Su mente intentaba conectar las piezas del rompecabezas, pero era demasiado rápido, demasiado grande. Entonces, ¿quién soy? Gonzalo tomó aire y se pasó una mano por el rostro, frustrado. Eso es lo que vamos a averiguar, pero hay algo que ya podemos asumir. Si Ramiro Salgado está involucrado en todo esto, y ellos dejaron esa nota dirigida a ti, es porque saben más sobre tu pasado de lo que nosotros sabemos. Julieta sintió que su estómago se revolvía. Si me sacaron del orfanato, si mi identidad fue borrada, significa que alguien no quería que supiera quién soy. Gonzalo asintió. Y ahora quieren asegurarse de que nunca lo descubras. Julieta sintió una mezcla de miedo y rabia crecer dentro de ella. Toda su vida había creído ser solo una persona más, una mujer sin pasado, sin historia. Y ahora, de la nada, se encontraba en medio de una red de secretos, mentiras y peligros que no podía comprender del todo. No voy a huir, dijo con firmeza, su voz temblando ligeramente. Quiero saber la verdad. Gonzalo la observó en silencio por un momento antes de asentir. Entonces preparemos el siguiente movimiento. Justo en ese instante, un sonido de notificación resonó en el teléfono de Gonzalo. Él lo revisó y su expresión cambió de inmediato. Mierda. Julieta sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? Gonzalo giró la pantalla hacia ella. Un mensaje anónimo. Si sigues cavando, descubrirás cosas que no podrás soportar. Esto es tu última advertencia. Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nos están observando. Gonzalo apretó los dientes. Más cerca de lo que pensábamos. Ella tragó saliva. Entonces tenemos que adelantarnos a ellos. Gonzalo la miró con una chispa de admiración en los ojos. Eso significa que tenemos que ir al orfanato. Julieta sintió que su cuerpo se tensaba. Volver al lugar donde todo comenzó. Volver a donde la verdad había sido enterrada. Y probablemente donde encontrarían las respuestas que cambiarían sus vidas para siempre. La noche había caído completamente sobre la ciudad cuando Gonzalo y Julieta dejaron la mansión. El auto se desplazaba con velocidad, cortando la oscuridad con los faros encendidos. Julieta miraba por la ventana sin realmente ver el paisaje. Su mente estaba sumida en un torbellino de pensamientos que no dejaban de golpearla una y otra vez. Volver al orfanato, un lugar que había tratado de olvidar. Un capítulo de su vida que siempre había estado incompleto. Gonzalo conducía en silencio, con el rostro tenso y la mirada clavada en la carretera. Había pocas cosas en su vida que escapaban a su control, pero esta situación en particular lo tenía al borde. No solo estaban lidiando con un intento de asesinato en su contra, sino que ahora estaban persiguiendo los fragmentos de una verdad que parecía mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Julieta tragó saliva y rompió el silencio. No sé qué voy a encontrar ahí. Gonzalo desvió la mirada un segundo para observarla. Sea lo que sea, no estarás sola. Julieta dejó escapar un suspiro. No sabía si eso la tranquilizaba o la inquietaba más. El camino al orfanato no era largo, pero cada kilómetro que recorrían la tensión en el aire aumentaba. Finalmente, tras unos minutos que parecieron eternos, el auto se detuvo frente a un viejo edificio de ladrillo desgastado. Las luces apenas iluminaban el exterior, y las rejas oxidadas en la entrada solo agregaban una sensación más lúgubre al lugar. Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había pisado ese lugar en años. Gonzalo apagó el motor y giró hacia ella. ¿Lista? Ella asintió con un movimiento rígido, aunque la verdad era que no estaba lista en absoluto. Aún así, abrió la puerta y bajó del auto. La brisa nocturna le heló la piel, pero no tanto como los recuerdos que comenzaron a invadir su mente. La infancia, los pasillos fríos, el olor a humedad y desinfectante. Cruzaron la reja y se acercaron a la puerta principal. Julieta levantó la mano para tocar, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió con un rechinido. Una mujer mayor, de cabello entrecano y mirada afilada, los observó con desconfianza. «¿Qué quieren?», preguntó con voz cortante. Julieta tragó saliva. «Soy Julieta. Estuve aquí cuando era niña».
La mujer la miró con detenimiento. Muchas niñas han pasado por aquí. ¿Por qué habrías de ser diferente? Gonzalo se adelantó, su presencia imponente haciendo que la mujer frunciera el ceño. Venimos a hacer algunas preguntas, dijo con voz firme. Sabemos que este orfanato no solo acogía niños huérfanos, sino que hubo casos en los que ciertos registros fueron alterados. La mujer endureció la expresión. No sé de qué están hablando. Gonzalo sacó su teléfono y mostró la imagen del expediente que había obtenido. Este hombre estuvo aquí, y sabemos que alguien pagó para borrarlo del sistema. La mujer se quedó en silencio unos segundos. Julieta notó el leve temblor en sus manos. No pueden estar aquí, dijo en voz baja. No deberían haber venido. Julieta dio un paso adelante, su corazón acelerado. Por favor, necesito respuestas. La mujer los observó con recelo. Luego miró alrededor como si temiera que alguien los estuviera vigilando. Finalmente, suspiró y se hizo a un lado. Entren. El interior del orfanato olía exactamente como Julieta recordaba. Humedad, polvo y un leve aroma a comida vieja. Las luces parpadeaban en el techo y las paredes estaban llenas de marcas del tiempo. Los condujo hasta una pequeña oficina, donde se sentó tras un viejo escritorio de madera. Escuchen con atención, porque solo diré esto una vez, dijo con seriedad. Hace muchos años, este orfanato recibió niños que no deberían haber estado aquí, no porque fueran huérfanos, sino porque alguien quiso que desaparecieran. Julieta sintió que su piel se erizaba. ¿Qué quiere decir? La mujer se inclinó ligeramente hacia adelante. Algunos de ustedes no fueron abandonados, fueron arrebatados de sus familias. El impacto de esas palabras la dejó sin aire. Gonzalo apretó la mandíbula. ¿Quién hacía esto? La mujer lo miró fijamente. Gente con mucho dinero, gente que no quería dejar rastros. Julieta sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasó conmigo? La mujer suspiró y tomó una carpeta polvorienta de un cajón. La abrió y deslizó un viejo documento frente a ellos. Julieta lo tomó con manos temblorosas y sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Su verdadero apellido no era el que había usado toda su vida. Gonzalo leyó en voz baja el nombre en el documento. Julieta Salgado. El silencio que siguió fue abrumador. Julieta sintió que su respiración se volvía errática. Eso no puede ser. La mujer la miró con compasión. Lo siento, niña, pero es la verdad. Gonzalo se quedó inmóvil, procesando la información. ¿Ella es parte de la familia de Ramiro Salgado? La mujer asintió. Sí, y por lo que he oído en los últimos años, él nunca dejó de buscarla. Julieta sintió un vértigo profundo. Toda su vida había creído ser una simple huérfana, y ahora, de repente, descubría que pertenecía a la familia de uno de los hombres más peligrosos del país. Gonzalo la miró con una mezcla de asombro y preocupación. Entonces eso es lo que significa la nota. Ellos ya sabían quién eres. Julieta se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que todo giraba a su alrededor. Si Ramiro Salgado es mi familia, ¿por qué me dejaron aquí? La mujer exhaló con tristeza. Eso es algo que solo él puede responder. Gonzalo cerró el documento con un golpe seco y se levantó. Nos vamos. Julieta tardó unos segundos en reaccionar, pero finalmente lo siguió fuera de la oficina. Su mente estaba hecha un caos. Al salir del orfanato, el aire frío golpeó su rostro, pero no pudo calmar el temblor en su cuerpo. Gonzalo la miró fijamente. Esto cambia todo. Julieta sintió que su garganta se cerraba. Sí, y creo que Ramiro Salgado siempre lo supo. El miedo se instaló en su pecho. Ahora entendía por qué la querían muerta. La verdad había estado oculta durante años, y ahora que la había encontrado, alguien haría cualquier cosa para asegurarse de que nunca saliera a la luz. El trayecto de regreso fue un silencio interminable. Julieta sentía que el auto avanzaba, pero su mente estaba atrapada en una espiral de pensamientos oscuros. Julieta Salgado. El nombre resonaba en su cabeza como una maldición. Toda su vida había sido una mentira. Gonzalo mantenía la mirada en la carretera, pero su expresión tensa dejaba claro que él también intentaba procesar lo que habían descubierto. Ella no solo estaba involucrada en este asunto, era parte central del problema. Julieta apretó las manos en su regazo, tratando de contener el temblor en sus dedos. ¿Cómo es posible que nunca lo supiera? Gonzalo exhaló con lentitud, sin apartar la vista del camino. Porque alguien se aseguró de que no lo supieras.
Julieta cerró los ojos con fuerza. Ramiro Salgado. El nombre la llenaba de rabia, pero también de miedo. ¿Por qué su propio pariente la había dejado en un orfanato? ¿Por qué ocultó su existencia? Y más importante, ¿por qué ahora quería eliminarla? Él sabía que yo existía, murmuró con la voz temblorosa. Todo este tiempo, Gonzalo asintió con gravedad. Y si nunca te buscó hasta ahora, significa que hay algo en ti que representa una amenaza para él. Julieta sintió un nudo en el estómago. Pero no sé nada de su negocio. No sé nada de su mundo. No se trata de lo que sabes ahora. Se trata de lo que podrías descubrir. Las palabras de Gonzalo se quedaron suspendidas en el aire. Ramiro no la quería muerta por lo que ella era en el presente, sino por lo que podría llegar a ser. Julieta sintió el impulso de gritar, de golpear algo, de hacer cualquier cosa para liberar la presión que sentía en su pecho. Su vida entera había sido orquestada, manipulada, y ahora el hombre que tenía su sangre en las venas quería verla desaparecer. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente, con un hilo de voz. Gonzalo la miró de reojo. «Primero, asegurarnos de que nadie más descubra que estuvimos en el orfanato, si Ramiro ya nos está observando. Esto solo lo pondrá más alerta». Julieta asintió lentamente. Y después, Gonzalo entrecerró los ojos, su mirada volviéndose más fría. «Después, nos encargaremos de Ramiro». Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El auto se detuvo frente a la mansión, y Gonzalo apagó el motor. «Tienes que descansar. Mañana será un día largo». Julieta se cruzó de brazos. «No creo que pueda dormir». Gonzalo suspiró, y salió del auto sin decir nada más. Ella lo siguió, sintiendo que la mansión se veía más sombría que nunca. Cuando entraron, fueron recibidos por el jefe de seguridad, quien se acercó con una expresión seria. «Señor Velasco, tenemos novedades». Gonzalo frunció el ceño. «¿Qué pasó?». El guardia le entregó un teléfono. «Interceptamos una llamada esta noche. Es de Ramiro Salgado». Julieta sintió que la sangre le hervía. Gonzalo tomó el teléfono y puso la grabación en altavoz. La voz grave y pausada de Ramiro llenó la habitación. «Díganle a Gonzalo que no se meta en asuntos que no le corresponden. Ya me ocupé de su hermano. Y si sigue hurgando donde no debe, él será el siguiente». Julieta sintió que el mundo se detenía. «¿Se ocupó de Octavio?», susurró, incrédula. Gonzalo apretó los dientes y asintió con lentitud. «Si dice eso, significa que Octavio ya no es un problema». Julieta sintió una punzada de horror. «¿Quieres decir que lo mató?». Gonzalo no respondió, pero la frialdad en su mirada le dio la respuesta que necesitaba. Ramiro Salgado no solo eliminaba obstáculos, los erradicaba. Julieta sintió el impulso de correr, de huir de todo, pero ya no había marcha atrás. Estaba en el centro del huracán. La grabación continuó, y en cuanto a la chica, Julieta contuvo la respiración. «Dile que deje de hacer preguntas. No quiero ensuciarme las manos con su sangre». Silencio absoluto. Julieta sintió que sus piernas temblaban. Esto no puede estar pasando». Gonzalo apagó la grabación y la miró con seriedad. «Julieta, Ramiro no te matará ahora, pero si sigues sintiendo que eres un peligro, eventualmente lo hará». Ella sintió que le faltaba el aire. «Tengo que hablar con él». «¿Qué?». Gonzalo la miró como si hubiera perdido la cabeza. «Tengo que verlo. Preguntarle por qué hizo esto. Eso sería un suicidio». Julieta se abrazó a sí misma. «Tal vez, pero necesito respuestas». Gonzalo la miró en silencio por un largo momento. Finalmente, habló con voz grave. «Si vas a hacer esto, no lo harás sola». Julieta levantó la mirada. «¿Me ayudarás?». Gonzalo sostuvo su mirada con intensidad. «No pienso dejar que te enfrentes a ese hombre sin saber en qué terreno estás pisando». Julieta sintió que algo dentro de ella se fortalecía. No había vuelta atrás. Era hora de enfrentar su destino. La mañana llegó con un aire denso, pesado, como si la propia ciudad presintiera que algo estaba por suceder. Julieta no había pegado un ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Ramiro en la grabación, amenazándola sin siquiera darle importancia, como si su vida no valiera más que una simple advertencia, como si su existencia fuera un error que debía corregirse. No podía seguir con esa incertidumbre. Tenía que verlo. Cuando bajó las escaleras de la mansión de Gonzalo, lo encontró esperándola en la sala principal.
Estaba de pie junto a una mesa llena de documentos y planos. Él tampoco había dormido. «Tengo su ubicación», dijo sin rodeos. Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Dónde está?» «En una de sus propiedades privadas. Un club exclusivo en las afueras de la ciudad. Solo entra gente con invitación, políticos, empresarios, criminales de cuello blanco. Nadie cuestiona nada dentro de ese lugar». Julieta apretó los labios. «Quiero entrar». Gonzalo cruzó los brazos, observándola con detenimiento. «Eso no es tan fácil, pero ya lo sabía desde anoche». Se giró y tomó un sobre negro de la mesa. Se lo entregó a Julieta. «Ramiro está organizando una reunión con sus socios esta noche. He conseguido 2 invitaciones falsas». Julieta lo miró con incredulidad. «¿Cómo hiciste eso tan rápido?» Gonzalo esbozó una media sonrisa. «Tengo mis contactos». Ella tomó el sobre y lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. «¿Cuál es el plan?» «Entramos, encontramos a Ramiro y conseguimos las respuestas que buscas. Pero hay una regla. No te arriesgarás. No quiero heroísmos, ni impulsos. Si algo sale mal». «Nos vamos». Julieta sintió la seriedad en su voz. Esto no era un simple encuentro. Era una partida de ajedrez en la que cualquier movimiento en falso podía costarles la vida. «De acuerdo». El día pasó lento, pero cuando la noche cayó, Julieta se encontró frente al espejo, vistiendo un vestido negro elegante que Gonzalo le había conseguido. Su apariencia había cambiado, pero lo que más la inquietaba era la mirada en sus propios ojos. Había algo diferente en ella. Ya no era la misma mujer que servía mesas en el restaurante. Ahora estaba dispuesta a enfrentar su verdad, sin importar el costo. Cuando llegó al salón principal, Gonzalo ya la esperaba. Vestido con un traje negro impecable, su presencia era imponente, segura, pero su mirada reflejaba algo más: preocupación. «¿Lista?», preguntó. Julieta asintió. Más que nunca. El auto los llevó hasta las afueras de la ciudad, donde se encontraba el exclusivo club. Desde afuera, el lugar parecía un hotel de lujo, con luces cálidas y una seguridad reforzada. Solo la élite del poder entraba allí. En la entrada, un hombre con traje negro revisó las invitaciones con detenimiento. Gonzalo mantuvo la calma, pero Julieta sintió cómo su pulso se aceleraba. Si algo salía mal, no había escapatoria. Finalmente, el guardia asintió y les permitió pasar. El interior del club era aún más lujoso. La música suave flotaba en el aire, y la gente conversaba con sonrisas falsas, fingiendo que no sabían que muchos de los presentes escondían secretos oscuros. Era un lugar donde el poder compraba el silencio. Gonzalo se inclinó levemente hacia Julieta. «Ramiro está en la sala privada del 2º piso. Ahí es donde debemos llegar». Julieta respiró hondo y asintió. No había vuelta atrás. Cruzaron el salón con seguridad, saludando a algunos invitados como si pertenecieran a ese mundo. Pero a cada paso, el peligro aumentaba. Subieron las escaleras sin llamar la atención y se dirigieron a la gran puerta de madera que daba acceso a la sala privada. 2 guardias se encontraban allí. Uno de ellos levantó la mano para detenerlos. «Señor», Gonzalo sonrió con confianza. «Dile a Ramiro que su sobrina quiere verlo». El guardia frunció el ceño, pero tras unos segundos, asintió y habló por un auricular. Julieta sintió su corazón golpear contra su pecho. Finalmente, la puerta se abrió y el guardia hizo un gesto. «Pueden pasar». Gonzalo le tomó la mano con suavidad, como una advertencia silenciosa. Julieta tragó saliva y cruzó la puerta. El despacho era enorme, con paredes de madera oscura y una vista panorámica de la ciudad. Pero lo que más impactaba era la presencia de Ramiro Salgado. Estaba sentado en un sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano y una expresión de total calma, como si ya supiera que estarían ahí. «Así que finalmente vienes a conocer a tu familia», dijo con voz pausada, sin molestarse en levantarse. Julieta sintió un escalofrío en la piel. Ese hombre tenía su sangre. «Quiero respuestas», dijo sin rodeos. Ramiro sonrió con diversión. «Por supuesto que las quieres. Pero dime, sobrina, ¿estás segura de que quieres escuchar la verdad?» Gonzalo avanzó un paso, con la tensión evidente en su cuerpo. «Si no quieres que esta conversación termine mal, empieza a hablar». Ramiro lo miró con una sonrisa burlona. «Gonzalo Velasco, siempre con la actitud de héroe. Me imagino que ya descubriste la mitad de la historia.
Ahora déjame contarte la parte que aún no conoces. Julieta apretó los puños. Dime por qué me abandonaste. Ramiro se inclinó ligeramente en su sillón. No te abandoné. Julieta, te escondí. El silencio se volvió insoportable. ¿Por qué? Ramiro giró el vaso en su mano, con la misma calma calculadora. Porque tu padre intentó matarte. Julieta sintió que el mundo se detenía. Eso es imposible. Ramiro la miró fijamente. Tu padre era mi hermano, y él no quería que existieras. El aire en la habitación pareció desaparecer. Eso no tiene sentido. Claro que lo tiene. Tú eras una amenaza para él, porque si sobrevivías, significaba que el verdadero heredero del Imperio Salgado no era él, era tú. Julieta sintió su cuerpo estremecerse. Eso no puede ser verdad. Ramiro sonrió con frialdad. Bienvenida a tu verdadero legado, Julieta. La sangre que corre por tus venas vale más que cualquier fortuna en esta sala. El mundo de Julieta se desmoronó en un instante. Todo lo que creía saber sobre sí misma acababa de desaparecer. Julieta sintió que el aire le faltaba, como si una fuerza invisible la estuviera ahogando. Su padre intentó matarla. Esas palabras resonaban en su cabeza con una fuerza devastadora. Toda su vida creyó que no tenía familia, que había sido abandonada por el destino, pero la verdad era aún peor. Su propia sangre la había querido muerta. Gonzalo dio un paso adelante, con los puños cerrados. ¿Por qué deberíamos creerte? Ramiro lo miró con la misma calma calculadora de siempre y bebió un sorbo de whisky antes de responder. Porque no tengo nada que ganar mintiéndole a mi propia sobrina. Julieta sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo puedo estar segura de que no fuiste tú quien quiso deshacerse de mí? Ramiro sonrió levemente. Porque si hubiera querido que murieras, no estarías aquí. Julieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dijiste que me escondiste. ¿Por qué? Ramiro dejó su vaso sobre la mesa con un sonido seco. Porque tu padre, Lorenzo Salgado, siempre vio el poder como algo que debía controlarse con puño de hierro. Él creía que tú no debías existir porque amenazabas su derecho a la herencia. Yo no podía permitir que hiciera contigo lo mismo que hizo con otros. Julieta sintió que su cuerpo se tensaba. ¿Otros? Ramiro la observó en silencio por un largo momento antes de hablar. No eres la primera persona que Lorenzo intentó eliminar, pero sí eres la única que sobrevivió. El estómago de Julieta se revolvió. No, esto no puede ser real. Ramiro inclinó la cabeza. Lo es. ¿Te sorprende saber que vienes de una familia de asesinos? Julieta sintió que las piernas le temblaban. No soy como ustedes. Ramiro sonrió, pero su expresión se tornó sombría. No te equivoques, niña. En este mundo, la sangre pesa más que las palabras. Y quieras o no, la sangre Salgado corre por tus venas. Julieta negó con la cabeza, con los ojos ardiendo. Entonces, ¿por qué apareces ahora? Si me escondiste, ¿por qué me estás diciendo esto ahora? Ramiro se recargó en su sillón y la miró con un brillo peligroso en los ojos. Porque Lorenzo está muerto. Julieta sintió que todo se paralizaba. Ramiro asintió lentamente. Murió hace un mes, y con su muerte, la estructura del Imperio Salgado se desmoronó. Pero hay algo que nadie sabe. Julieta no podía respirar. ¿Qué cosa? Ramiro sonrió. Tú eres la heredera legítima. El corazón de Julieta se detuvo por un segundo. No. Sí. Ramiro entrecerró los ojos. Lorenzo pudo haber querido matarte, pero legalmente nunca pudo borrar tu existencia. Tus documentos fueron alterados, pero la verdad es que toda su fortuna, su poder, todo te pertenece. Julieta se tambaleó. No quiero nada de eso. Ramiro soltó una carcajada. Eso no importa. Lo quieras o no. Hay gente que hará lo que sea para evitar que reclames lo que es tuyo. Gonzalo intervino con voz dura. Entonces, ¿por qué sigues vivo? Si sabían que podías traerla de vuelta, ¿por qué no te mataron a ti también? Ramiro dejó el vaso a un lado y apoyó las manos en los reposabrazos de su sillón. Porque todavía me necesitan. Pero ahora que tú, Julieta, has salido a la luz, eso cambia todo. Julieta sintió que el miedo se instalaba en su pecho. ¿Quién me quiere muerta ahora? Ramiro la miró fijamente. Toda la gente que construyó su poder sobre el nombre de tu padre, para ellos, eres un problema que debe desaparecer antes de que hagas valer tu derecho sobre el imperio. El estómago de Julieta se revolvió. No quiero nada de ese imperio. Ramiro sonrió con frialdad. Eso no significa que ellos vayan a dejarte vivir.
Julieta sintió que su mundo se tambaleaba. Entonces, ¿qué se supone que haga? Ramiro se inclinó hacia ella y susurró con una voz que le heló la sangre. Tienes dos opciones. O desapareces para siempre, o peleas. El silencio en la habitación era sofocante. Gonzalo tensó la mandíbula. Si la opción que propones es que Julieta se convierta en una asesina, estás perdiendo el tiempo. Ramiro miró a Gonzalo con una expresión indiferente. No necesita ser una asesina, pero necesita ser inteligente. Si no reclama lo que es suyo, otros lo harán en su nombre. Y créeme, esas personas no serán piadosas. Julieta sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo esperas que confíe en ti? Ramiro sonrió con burla. No espero que confíes en mí, solo te estoy dando la verdad. Lo que hagas con ella es asunto tuyo. Julieta apretó los puños. No podía confiar en ese hombre, pero tampoco podía ignorar lo que había dicho. Ramiro se levantó de su sillón y caminó hacia un escritorio. Abrió un cajón y sacó un sobre, que dejó caer sobre la mesa frente a ella. Aquí están los documentos que prueban que eres la heredera. Julieta miró el sobre como si fuera un objeto maldito. ¿Y qué quieres a cambio de esto? Ramiro la observó con una sonrisa sombría. Nada, porque cuando llegue el momento, sabré que recordarás quién te ayudó cuando más lo necesitabas. Julieta sintió que la piel se le erizaba. Gonzalo le arrebató el sobre y lo guardó en el interior de su chaqueta. «Nos vamos». Julieta asintió y se giró para salir, pero antes de que pudiera cruzar la puerta, Ramiro habló de nuevo. «Julieta». Ella se detuvo. «Si decides pelear, más vale que estés preparada». Julieta no respondió. Salió del despacho sintiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras bajaban las escaleras del club, Gonzalo apretó el sobre en su chaqueta. «Nos vamos a la mansión. Necesitamos procesar todo esto». Julieta asintió, pero en su interior sabía que ya no había tiempo para procesar nada. Había entrado en un juego del que no podía salir, y lo peor de todo era que ahora sabía quién era realmente. El auto avanzaba por la carretera como un espectro en la noche, dejando atrás el exclusivo club, donde la verdad había sido revelada de la forma más cruel posible. Julieta sentía su corazón latiendo con fuerza en su pecho, pero no era miedo lo que la dominaba, era ira. Sostuvo el sobre en su regazo con los dedos apretados hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Toda su vida había sido una mentira. No solo había sido abandonada en un orfanato sin nombre, sino que su propia familia la había sentenciado a la inexistencia, y ahora Ramiro le entregaba su herencia como si le estuviera haciendo un favor. Gonzalo conducía en silencio, pero su mandíbula apretada revelaba su propia tormenta interna. Él también había sido manipulado. Sabía que Ramiro no ayudaba a nadie sin una razón, y lo que había sucedido en ese club no era una excepción. «Esto no es una ayuda, es una trampa», murmuró Gonzalo finalmente, sin apartar la vista de la carretera. Julieta giró el rostro hacia él, con el ceño fruncido. «Lo sé». Gonzalo apretó más el volante. «Ramiro quiere que creas que tienes el control, pero en realidad te está usando para encubrir su escape». Julieta sintió una presión en el pecho. Él ya sabía que su imperio estaba cayendo. Exactamente. Y ahora quiere asegurarse de que, cuando todo explote, tú seas el centro de la atención. Julieta se quedó en silencio. Lo había sentido en su sonrisa. Ese maldito hombre no la había buscado por compasión o remordimiento. La había buscado porque necesitaba a alguien que distrajera a los tiburones mientras él desaparecía con su fortuna. Los dedos de Julieta se cerraron con más fuerza alrededor del sobre. «No voy a dejar que me use». Gonzalo asintió. «Entonces tenemos que movernos rápido». Cuando finalmente llegaron a la mansión, el ambiente era tenso. Los guardias parecían más alerta que de costumbre. Los teléfonos sonaban sin parar. Algo estaba pasando. Antes de que pudieran llegar a la sala principal, el jefe de seguridad los interceptó con urgencia. «Señor Velasco, tenemos un problema». Gonzalo frunció el ceño. «¿Qué pasó?» El hombre les entregó una tableta con una transmisión en vivo. En la pantalla se veía la entrada de la sede principal de los negocios de la familia Salgado. Había patrullas de policía, periodistas y un escándalo en desarrollo. Julieta sintió que el aire se volvía más denso. «¿Qué está pasando?» El guardia hizo un gesto hacia la pantalla. «La policía está allanando las oficinas de Salgado Enterprises. Alguien filtró documentos con pruebas de lavado de dinero, corrupción y negocios ilegales».
Julieta intercambió una mirada con Gonzalo. «Ramiro». Gonzalo negó con la cabeza. No, él no haría algo así. Él ya lo tenía todo bajo control. Julieta sintió un nudo en el estómago. Entonces, ¿quién lo hizo? El jefe de seguridad deslizó su dedo en la pantalla y mostró un nuevo documento filtrado en la prensa. Era una carta de renuncia firmada por el propio Ramiro Salgado. «No», murmuró Julieta. Gonzalo apretó la mandíbula. Él nos tendió una trampa. Julieta sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Me utilizó. Ramiro nunca quiso ayudarla. Lo que quería era una distracción. Alguien que absorbiera la atención mientras él escapaba con su parte del imperio antes de que todo colapsara. «Maldito bastardo», murmuró Gonzalo, pasando una mano por su cabello con frustración. Julieta sintió una furia ardiendo en su pecho. Había jugado con ella. La había empujado a creer en una causa perdida mientras él limpiaba su propio camino. «No puedo creer que fui tan ingenua». Gonzalo la miró con intensidad. «No es tu culpa. Ramiro ha estado manipulando a la gente toda su vida. Lo que tenemos que hacer ahora es pensar en nuestro siguiente movimiento». Julieta apretó los puños. No iba a permitir que su historia terminara así. Si él piensa que puede desaparecer sin consecuencias, está equivocado. Gonzalo arqueó una ceja. «¿Qué tienes en mente?». Julieta levantó la vista, con una determinación que nunca había sentido antes. «Si Ramiro quiere desaparecer, vamos a hacer que todos los que alguna vez trabajaron con él sepan exactamente lo que hizo». Gonzalo sonrió ligeramente. «Así se habla». Julieta tomó aire. «Voy a enfrentarme a ellos». Pero esta vez, en mis propios términos, Gonzalo le sostuvo la mirada y asintió. «Entonces hagámoslo». En ese momento, la tableta del jefe de seguridad vibró de nuevo. Apareció una nueva transmisión. Esta vez, no era la policía, era Ramiro. El hombre había convocado una rueda de prensa desde un lugar desconocido. Vestía un traje impecable, y su expresión era la de un hombre tranquilo, como si todo estuviera bajo control. «Damas y caballeros, en las últimas horas han surgido acusaciones graves contra Salgado Enterprises», comenzó, con su tono de voz pausado y seguro. «Como líder de la empresa, acepto mi responsabilidad y he decidido retirarme para permitir que la justicia siga su curso». Julieta sintió un escalofrío de rabia. Era un maldito maestro del engaño. Sin embargo, hay una verdad que el mundo aún no conoce. El corazón de Julieta se detuvo. El verdadero heredero de la familia Salgado ha aparecido. Gonzalo y Julieta se quedaron congelados. «Quiero presentarles a mi sobrina, Julieta Salgado». La imagen cambió, y apareció una foto de Julieta en la pantalla. El escándalo acababa de explotar. Los reporteros comenzaron a lanzar preguntas caóticamente. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? ¿Ella está implicada en los crímenes? ¿Es cierto que se ocultó para evitar ser arrestada? Julieta sintió que el mundo se desmoronaba. Gonzalo se pasó una mano por la cara, claramente furioso. «Nos jodió». Julieta sintió que la respiración se le aceleraba. Ramiro la había convertido en el centro del escándalo. El mundo entero creía que ella era la verdadera líder de un imperio criminal. Y ahora, todo el infierno estaba a punto de desatarse. Julieta sentía su sangre ardiendo. Ramiro la había traicionado, la había usado como su escudo humano y la había expuesto ante el mundo como la heredera de un imperio corrupto. Todo lo que había dicho en la conferencia de prensa no solo estaba diseñado para limpiarlo a él de cualquier culpa, sino para arruinarla por completo. El teléfono en su mano seguía caliente después de la llamada. La maldita arrogancia de Ramiro. Se creía intocable, seguro de que nadie podría alcanzarlo. Pero si algo había aprendido Julieta en los últimos días, era que nadie es intocable. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó, con la voz firme y fría. Gonzalo terminó de revisar la información en su sistema de rastreo y miró el reloj en su muñeca. «Si salimos en la próxima hora, lo alcanzaremos antes de que pueda moverse otra vez». Julieta asintió sin dudar. «Entonces salgamos». No había tiempo para preparativos largos. Sabía que cuanto más esperaran, más difícil sería encontrarlo. Ramiro no era un hombre común. Era un depredador calculador. Había sobrevivido tanto tiempo porque sabía exactamente cuándo desaparecer y cuándo moverse en las sombras. Pero ahora no iba a tener la oportunidad de esconderse. Julieta subió las escaleras apresurada y entró en su habitación. Su ropa de la noche anterior aún estaba sobre la silla.
Pero ahora no tenía sentido. La mujer que había usado ese vestido negro elegante ya no existía. Abrió su armario y sacó un atuendo completamente diferente. Pantalones oscuros, botas resistentes y una chaqueta de cuero. Nada de lujos, nada de distracciones. Era hora de ponerse a la altura del enemigo. Mientras se vestía, su mente no paraba de dar vueltas. Ramiro quería que ella cargara con el peso de su imperio. Quería que el mundo la viera como la culpable, pero no iba a darle ese gusto. Salió de la habitación con paso decidido y bajó las escaleras. Encontrándose con Gonzalo en la entrada de la mansión, él ya estaba listo, vestido de forma similar, con una chaqueta negra y una expresión que reflejaba la misma determinación que la de ella. «El avión nos espera», dijo él. Julieta asintió. «Vamos a cazar a ese bastardo». Subieron a la camioneta que los llevaría al hangar privado. Mientras el auto avanzaba, Julieta revisó las noticias en su teléfono. Las redes sociales estaban explotando. Su nombre estaba en todos los titulares. Julieta Salgado, la heredera del imperio del crimen. Nueva líder o cabeza de turco. La mujer que podría ser el rostro del escándalo más grande del país. Julieta cerró los ojos un segundo, intentando controlar la rabia que la consumía. «Te están crucificando», dijo Gonzalo, sin apartar la vista del camino. «Eso era lo que él quería», respondió Julieta, con la voz cargada de furia contenida. Pero cometió un error. ¿Cuál? Julieta giró el rostro hacia él, con una mirada llena de determinación. «Me dejó con vida». El auto llegó al hangar y, en cuestión de minutos, ya estaban a bordo del avión privado de Gonzalo. El despegue fue rápido, sin demoras, sin margen para el error. Desde el aire, las luces de la ciudad se veían como una red infinita de conexiones, pero Julieta no miraba la vista. Solo tenía una imagen en su mente: Ramiro en su resort privado, bebiendo su maldito whisky como si todo estuviera bajo control. Pronto, iba a descubrir que no lo estaba. Gonzalo se sentó frente a ella, con los brazos cruzados. «Necesitamos un plan claro. No podemos llegar y disparar en todas direcciones». Julieta apoyó los codos en la mesa y lo miró con intensidad. «No voy a matarlo». Gonzalo arqueó una ceja. «¿No?» Julieta negó con la cabeza. «Eso es lo que él esperaría, pero no. Quiero que sufra como me hizo sufrir. Quiero que lo pierda todo». Gonzalo sonrió levemente. «Me gusta como piensas». Ella tomó aire y continuó. «Ramiro tiene dinero escondido, cuentas en el extranjero, propiedades secretas. No va a huir sin asegurarse de que todo esté en su sitio. Entonces tenemos que atacarlo donde más le duele», dijo Gonzalo. «Su dinero», Julieta asintió. «Quiero que lo destruyamos financieramente, que no le quede un centavo con el que pueda comprar su libertad». Gonzalo sonrió de lado. «Eso puedo hacerlo». Julieta se recargó en el asiento. «Y cuando no tenga nada más, entonces lo haré pagar por todo». Las siguientes horas transcurrieron en completa concentración. Gonzalo trabajó en su laptop, accediendo a archivos, rastreando cuentas ocultas y conectando los puntos que llevarían a desmantelar la red de Ramiro. Cada número, cada transacción, cada contacto en su red estaba a punto de desaparecer. Julieta, por su parte, revisaba los archivos que habían obtenido sobre él. Sabía que en algún lugar había una debilidad, algo que podía usar contra él de manera pública, algo que no pudiera limpiar ni manipular. Finalmente, Gonzalo levantó la vista de su laptop. «Lo tengo». Julieta se acercó de inmediato. «¿Qué encontraste?» Gonzalo giró la pantalla hacia ella. Pruebas de fraude masivo. Ramiro no solo lavaba dinero, sino que robaba a sus propios socios. Julieta sintió una chispa de satisfacción. Si sus socios descubren eso, lo van a destrozar. Gonzalo asintió. «Ya estoy filtrando la información a los lugares correctos. En unas horas, todos sus aliados estarán buscándolo». Julieta se recargó en el asiento con una sonrisa helada. Ahora, la casa se vuelve interesante. El avión comenzó su descenso hacia el aeropuerto privado cercano al resort. Ramiro Salgado pensaba que el juego había terminado, pero Julieta iba a demostrarle que la verdadera partida apenas comenzaba. El avión tocó tierra con suavidad en la pista privada del aeropuerto. Julieta sintió su estómago revolverse, no por nervios, sino por la expectativa de lo que estaba por suceder. Ramiro Salgado había cometido el error de subestimarla. Ahora, su mundo estaba a punto de colapsar,
y ella estaría ahí para verlo caer. Gonzalo se quitó el cinturón de seguridad y se giró hacia ella. Ya no hay vuelta atrás. En cuanto pisemos ese resort, todo se moverá rápido. Julieta asintió con firmeza. Eso es exactamente lo que quiero. Bajaron del avión y se dirigieron a la camioneta que los esperaba en la pista. Era de vidrios polarizados, sin placas visibles, tal como lo habían arreglado. El anonimato era crucial. El conductor, uno de los contactos de Gonzalo, les entregó un celular desechable. Los socios de Ramiro ya vieron la filtración de los documentos, informó con tono grave. Se están movilizando. Algunos están en camino al resort. Otros están llamando a contactos en la policía. Julieta esbozó una sonrisa helada. Perfecto. Gonzalo se acomodó en el asiento junto a ella mientras el auto se ponía en marcha. Ramiro va a darse cuenta pronto de que lo estamos cercando. Julieta miró por la ventana, con la mandíbula tensa. Quiero que sienta lo que es no tener el control. El trayecto hasta el resort tomó menos de 1 hora. Un lugar exclusivo, aislado del mundo, rodeado de seguridad privada. Gonzalo y Julieta observaron con atención mientras la camioneta se detenía en un punto estratégico cerca de la entrada. Gonzalo sacó su teléfono y revisó la información. Ramiro sigue aquí. Julieta bajó la mirada hacia sus manos. No temblaban. Sabía exactamente lo que debía hacer. Vamos. Entraron en el resort con facilidad gracias a los documentos de identidad falsos que Gonzalo había preparado. El dinero aún abría muchas puertas. Caminaron por el lobby con seguridad, mezclándose con los pocos huéspedes que se encontraban en el lugar. Era un santuario para los ricos que querían desaparecer del mundo. Está en la villa privada al final del complejo, susurró Gonzalo. Julieta asintió. Quiero entrar antes de que reciba la llamada de sus socios. Gonzalo la miró con intensidad. Eso significa que tenemos minutos, no horas. Julieta avanzó sin dudar. Cruzaron los pasillos con pasos rápidos pero medidos. Cada segundo contaba. Finalmente, llegaron a la villa de Ramiro. La seguridad era mínima. Él no creía que alguien se atreviera a enfrentarlo en un lugar como este. Gonzalo sacó una pequeña herramienta de su bolsillo, y en cuestión de segundos, la cerradura de la puerta principal cedió. Entraron en silencio. Ramiro estaba de espaldas, mirando su teléfono con una copa de vino en la mano. No los había escuchado entrar. Julieta se acercó lentamente, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. ¿Esperabas a alguien más? Ramiro giró bruscamente, con los ojos entrecerrados. Por un momento, pareció sorprendido, pero luego sonrió con la misma arrogancia de siempre. Julieta, qué agradable sorpresa. Julieta avanzó hasta quedar a solo un par de metros de él. ¿No estás celebrando tu victoria? Ramiro se sirvió más vino, con una calma irritante. La verdad, esperaba que reaccionaras así, pero si has venido a matarme, lamento decepcionarte. No eres una asesina. Julieta apretó los puños. Tienes razón, no vine a matarte. Ramiro arqueó una ceja. Entonces, ¿a qué viniste? Julieta se cruzó de brazos. A verte perder. Ramiro dejó la copa sobre la mesa y la miró fijamente. ¿De qué hablas? Justo en ese momento, su teléfono sonó. Lo tomó con el ceño fruncido y lo revisó. Su expresión cambió en segundos. Julieta disfrutó cada momento de su reacción. ¿Algo malo, tío? Ramiro levantó la vista. Su mirada ya no era confiada. ¿Qué hiciste? Gonzalo sacó su teléfono y mostró la pantalla. Tus cuentas en Suiza, en las Islas Caimán, en Singapur, todas congeladas. Ramiro parpadeó, incrédulo. Eso es imposible. No lo es. Julieta dio un paso más hacia él. También enviamos toda la información sobre tus fraudes a tus socios. Ahora saben que estuviste robándoles durante años. Ramiro se tensó. No te atreverías. Julieta sonrió con frialdad. Ya lo hice. El teléfono de Ramiro volvió a sonar. Esta vez, no lo contestó. Sabía que ya no tenía escapatoria. Tus amigos te están buscando, continuó Julieta. Y esta vez, no van a dejar que desaparezcas. Ramiro se pasó una mano por el cabello, ahora evidentemente preocupado. Podemos negociar, dijo con un tono más serio. Julieta negó con la cabeza. No hay nada que negociar. Ramiro apretó la mandíbula. Su máscara de tranquilidad empezaba a romperse. ¿Qué quieres? Julieta lo miró con una calma peligrosa. Quiero que desaparezcas. Quiero que el mundo te olvide como si nunca hubieras existido. Ramiro la miró fijamente. No vas a entregarme a la policía. Julieta sonrió. No,
porque eso sería una salida demasiado fácil para ti. Ramiro tragó saliva. Si no me entregas, ¿cómo planeas acabar conmigo? Julieta se inclinó hacia él y susurró con una voz helada. Lo que te espera será peor que la cárcel. Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Gonzalo intervino con una última advertencia. Si te vemos de nuevo, si intentas tomar venganza, si siquiera respiras cerca de Julieta otra vez, haremos que desearas haber sido arrestado. Ramiro entendió en ese momento que estaba acabado. Julieta se enderezó, dándole una última mirada. Adiós, tío. Se giró y salió de la villa sin mirar atrás. Gonzalo la siguió, mientras caminaban de regreso al auto. El sol comenzaba a salir en el horizonte. Julieta inhaló profundamente, sintiendo por primera vez en su vida que realmente tenía el control de su destino. Ramiro Salgado ya no era una sombra sobre su vida. Había vencido,